que la economía en el gobierno de Milei no se va a recuperar y que los salarios cayeron brutalmente. Y todo esto a propósito, provocado de manera adrede por el gobierno. Eso es lo que dicen los inviables. Bienvenido al tercer capítulo y comenzamos. Bueno, tenías que hacer correcciones de tipo macroeconómicas. Cuando vos decís correcciones es que había consenso de que había que hacer un ajuste fiscal y devaluar. Había que hacer correcciones. Estamos acá con Hernán Letcher, economista, y me da un poco de bronca que el chabón le pregunten si había que hacer correcciones, él diga que sí, pero después le pregunten si había que hacer un ajuste fiscal y había que devaluar, cosas que eran totalmente necesarias, o sea, básicamente bajar el gasto público y hacer que el dólar oficial suba porque estaba artificialmente muy barato, lo cual generaba un daño muy grande en la economía, y no lo diga así. Entonces él dice, no, bueno, había que hacer correcciones, pero cuando te tiene que decir concretamente los términos que suenan feos, que es ajuste fiscal y devaluación, no lo quiere decir, ¿entendés? Porque claro, si lo dice, le da la razón al gobierno que justamente hizo este tipo de cosas. Entonces te dice, no, bueno, había que hacer correcciones y nunca te aclara cuáles, porque si te aclarase cuáles te diría que son literalmente las que hizo el gobierno. Monetarias, fiscales y cambiarias. Dado ese diagnóstico, el cómo es todo. Bueno, él dice que no hubiese hecho el ajuste como lo hizo el gobierno. Vamos a ver de qué manera lo hubiese hecho él. Porque si vos querías corregir, por ejemplo, la cuestión fiscal, la motosierra mansalva, peor. ¿Por qué no es la motosierra mansalva? Porque casi dicho así, parece que recortaste a todos de manera equitativa. No, falso. Le recorto a los jubilados de la mínima o le recorto el bono como está haciendo el gobierno actual. Él se está quejando del ajuste a los jubilados, que por cierto las jubilaciones ya han dejado de caer y se están recuperando, han caído solamente de manera transitoria en los primeros meses, pero a mí me encanta la nube de pedo en la que viven. Y yo me hago la siguiente pregunta. El gobierno anterior le dejó un estado a Milei con 5 puntos de déficit fiscal. Más de la mitad del presupuesto del Estado Nacional, el gobierno no lo podía tocar porque depende de las provincias. Luego, del Estado Nacional, el 30% del gasto del Estado Nacional son las jubilaciones. De hecho, es más del 30%. Y Milei, para poder realizar ese ajuste, tenía que reducir justamente un 30% más o menos el gasto nacional. Mientras que más del 30% de los gastos del Estado Nacional son jubilaciones y casi el 70% es jubilaciones y subsidios y gasto sensible, o sea, gasto social. O sea, prácticamente todo el gasto que tenía disponible Milei para recortar era gasto social, era gasto sensible que le pegan al bolsillo a la gente. El efecto es doble. Primero por la insensibilidad que significa, pero además tiene un... También me encanta cuando usan estos términos. No, bueno, porque el gobierno de Javier Milei es insensible. Primero que nada, me encantaría saber qué tan sensible fue el gobierno anterior, porque en noviembre de 2023 la inflación mensual en alimentos fue del 16%, lo cual es brutal y hace aumentar muchísimo la pobreza. Y de hecho, en diciembre de 2023 la inflación mensual en alimentos fue de casi el 30%. Eso no está mal, eso no es insensible. Eso es un gobierno que se preocupa por los pobres y qué sé yo. Tiene un impacto macroeconómico muy significativo. Se te cae la actividad. ¿Qué hace un jubilado que gana 300 lucas ahora? Si gana 350, ¿qué hace? Gasta 50 más. Sencillo. Bueno, y también él se queja de que cae la actividad y de que en realidad no deberías haber hecho el ajuste y no le deberías haber quitado guita a la gente para que no caiga la actividad económica. Y mi pregunta es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? O sea, no hacer el ajuste, que por ende la inflación siga subiendo, pero bueno, la economía cae, pero no tanto. En el futuro va a seguir cayendo a lo largo de los años y todos vamos a terminar muchísimo más pobres, pero bueno, por lo menos no cae tanto en el corto plazo como cayó con Milei, a pesar de que se está recuperando. O sea, se dan cuenta, ¿no? Que las alternativas que proponen son completamente estúpidas y que no tienen ningún tipo de sentido ni de viabilidad. Simplemente critican porque tienen que criticar, porque de alguna manera quieren volver al poder. Esa es básicamente la intención. ¿Había otras alternativas? Sí. Sí, seguro. Estoy seguro de la alternativa que va a tirar, que va a ser cobrarle el impuesto a los ricos. Alternativas de hacer esas correcciones sin costo social o en materia de actividad o sin tanto costo social y en materia de actividad. Y él le dice, bueno, tus alternativas significan que la gente no la iba a pasar mal, o sea que no tenían ningún tipo de costo para el bolsillo de la gente, costo social, o iba a tener costo social pero no tantos. Y acá Hernán Letcher, por lo que veo, va a decir que sí, igual hubiesen tenido costo social pero no tantos. Vamos a ver cuáles son las alternativas. Probablemente sin tanto. Cuando vos haces este tipo de correcciones o querés hacer una corrección de este tipo, quizás en la magnitud que tenías derivado de los efectos de la sequía y demás, sí, probablemente hubiese tenido efectos negativos sobre la actividad. Ahora, vos estás hoy en niveles, sacale el agro. Che, ¿y las alternativas? ¿Las propuestas? Qué rápido cambió de tema. O sea, literalmente no dijo ninguna propuesta. Dijo, sí, mis alternativas probablemente hubiesen hecho menos daño que las de Milei. ¿Y las alternativas dónde están? Casi en niveles de pandemia. Escenario: ¿tiene éxito el plan de Milei en materia de inflación? ¿Cuál sería para vos?
el escenario de éxito en materia inflacionaria que baje a cero. Claro, o sea, básicamente al peronismo le pedimos que no haya una hiperinflación, nada más, porque básicamente estuvo con 200% de inflación el año pasado y este boludo no dijo nada, pero a Milei le tenemos que pedir que sea cero la inflación. O sea, esa es la vara, ¿no? Para el peronismo es inflación de menos del 1000% y está todo bien, y a Milei es que la inflación sea 0%, o sea, básicamente que deje de existir la inflación. Esa es la vara del kirchnerismo, ¿no? Pero ¿cómo se vería el cuadro social si es que lo ves posible, si eso lo puede conseguir? Mira, yo soy de San Martín, un distrito esencialmente industrial pyme. Si eso es así, es un cementerio de fábricas. O sea, él dice que si el plan económico de Milei funciona, van a cerrar un montón de fábricas. Al contrario de como pasó con el kirchnerismo, ¿no? Que las fábricas habrían de a cientos de miles, ¿no? O sea, el kirchnerismo agarró y duplicó la presión fiscal, o sea, duplicó la cantidad de impuestos que se le cobran a las empresas y al sector privado. Sin embargo, un plan económico de Milei exitoso, que sería básicamente uno en el que se reducen los impuestos, va a generar que quiebren las empresas. Bueno, también me parece un poco a contramano de la realidad y la evidencia, sobre todo contrastando con el desastre y el industricidio que generó el kirchnerismo. Pasó en la década de los 90. ¿Sabes? Pero no tiene nada que ver la década de los... Esto también es... Ay, por favor, son siempre los mismos eslóganes, los tipos no se cansan. No tiene nada que ver la década de los 90 con el gobierno de Milei, principalmente por dos motivos. Ahora hay un énfasis brutal en bajar el gasto público y en eliminar el déficit fiscal. Antes no lo había, lo cual hace que tus empresas sean más competitivas. Y el segundo aspecto es que antes tenías una apreciación cambiaria muy fuerte porque tenías tipo de cambio fijo. O sea, en los 90 no dejabas que el valor de tu moneda fluctúe con libertad. El peso siempre valía $1 y listo. Eso es bueno para reducir la inflación, pero es malo para competir con el resto de los países, porque que tu moneda valga mucho quiere decir que tu economía es muy cara, y si es muy cara se desincentivan las inversiones y las exportaciones porque te sale muy caro comprar todo acá en Argentina. Es preferible agarrar y no sé, comprárselo a Brasil. Bueno, se supone que con Milei esto no va a suceder. Vas a tener un tipo de cambio libre, o sea que el precio del peso va a fluctuar, y si eventualmente dolariza, esto sí que ahí ya recién podría llegar a ser un problema si no se hacen más reformas y se desregula mucho la economía a la vez que se dolariza. ¿Qué me pasa ahora cuando suelo visitar varias pymes y hablo con empresarios pymes? Me dicen algo que hace un año atrás era imposible que te dijera nadie nunca. Te dicen que baje la inflación no es suficiente. No, me encanta, no pueden ser tan caraduras, no pueden ser tan caraduras. O sea, literalmente vos agarrabas cualquier encuesta del año pasado y te decía que la mayor preocupación de los argentinos era la inflación. Como este gobierno está exterminando la inflación, básicamente el plan que tienen ahora los cucas es decir, no, pará, no es suficiente con que hayas eliminado y hayas borrado del mapa la mayor preocupación de los argentinos en menos de un año. No, vos tenés que hacer más cosas. Vos tenés que hacer que baje la inflación, que suban los salarios, que baje la pobreza, que crezca brutalmente a un ritmo extraterrestre la actividad económica, tener un gran modelo productivo y que Argentina sea potencia en 2 meses. Estas son las exigencias del kirchnerismo, por lo que veo. También podemos discutir si baja y en qué niveles, por lo que es. Bueno, también el chabón acá diciendo, bueno, está bien, sí, la inflación baja, pero no baja tanto. La baja de la inflación no es suficiente para resolver los problemas de la Argentina, porque eventualmente no era el único problema. A mí me da la impresión... Obviamente igual que tiene razón, o sea... Que baje la inflación es condición necesaria para que la economía argentina crezca, pero no suficiente. Ahora, lo trata con tanta liviandad y dice, no, bueno, igual bajó la inflación, pero no es tan importante. Y la inflación viene subiendo hace 20 años. O sea, hace 20 años que viene subiendo la inflación y es más o menos 70 veces la inflación que había hace 20 años, la que hubo en 2023. Entonces no es como algo para decir al pasar, no, bueno, bajó la inflación. No. Este gobierno en materia de inflación hizo en un año, en realidad en menos de un año, lo que los anteriores gobiernos no pudieron hacer en 20 años. Hay una tolerancia, quizás por el proceso histórico reciente respecto de la inflación, una tolerancia extrema respecto de de la sociedad en general. Bueno, no sé qué carajo dijo ahí, pero muy bien. 9 meses de Milei, 9 meses de chamuyo. El periodo presidencial contó los éxitos de la gestión de Milei, que quiero repasarlos con vos, a ver si son verdad o son mentira. El primer logro que dijo Adorni fue que lograron bajar la inflación del 25,5 al 4%. Bueno, este video es relativamente viejo, recordemos que la inflación mensual ya no está en 4%, sino que está en 2,7% es lo que dio octubre, o sea, casi la mitad del número de inflación que tiene él, pero bueno. El 25,5 lo logró la política de este gobierno, básicamente la devaluación. Y no se acuerda. Bueno, y él dice que la inflación de 25% que hubo en diciembre es culpa de este gobierno y no del gobierno anterior. Recordemos que la devaluación que hubo en diciembre de 2023 significó que el gobierno agarró y subió el precio del dólar oficial. El dólar oficial estaba a menos de 400 pesos y este gobierno lo subió a 800 pesos, o sea, más que duplicó su precio. Esto generó un salto brutal de la inflación y ellos dicen que, claro, es culpa de este gobierno, pero está mal, porque el gobierno no es que actualizó el precio del dólar oficial porque sí, lo actualizó porque un dólar oficial muy barato le estaba haciendo
mucho daño a la economía. O sea, una devaluación, cuando vos subís el precio del dólar oficial, lo que estás haciendo es corregir un problema. Entonces, si vos te quejas de que esa devaluación es muy grande, o sea, de que la corrección del problema es muy grande, en realidad lo que tendrías que hacer vos es quejarte de la magnitud del problema, no de la magnitud de la corrección. Si vos arreglás algo que está muy roto, el problema es de, bueno, ¿quién lo rompió demasiado? Y no de quién lo arregla. Pero es que encima, además, suponete que no tomamos en cuenta la inflación del 25% mensual de diciembre. Si nosotros nos vamos a noviembre, o nos vamos a septiembre, o nos vamos a julio, todos esos meses gobernados por Massa, la inflación daba arriba del 10% y en noviembre dio 12%. Y ahí no había ninguna injerencia de Milei ni nada, era todo de Massa. Entonces, si un gobierno baja la inflación de 12% a 4%, o sea, la baja a un tercio en menos de un año, en medio año de hecho, me parece un súper logro. De nuevo, contrario a lo que hicieron los gobiernos en los últimos 20 años, que la multiplicaron prácticamente por 70 a la inflación. Pero también el aumento del impuesto país en el transcurso del mes de diciembre. Y bueno, y habla de que el gobierno aumentó de manera transitoria el impuesto país, impuesto que ya bajó y que a fin de año van a eliminar. Pero bueno, peca un poco de cortoplacista este hombre, ¿no? Criticando la inmediatez sin proyectar lo más mínimo a futuro. Por cierto, el 4% es un nivel similar al que tenías antes de la sequía. Bueno, también pecó de cortoplacista y no se esperó que la inflación siga bajando. Hoy en día ya es 2,7%, mucho más baja de la inflación que había antes de la sequía. Y segundo, la sequía y que sube la inflación no tiene nada que ver. La sequía hace que el gobierno recaude menos dólares, que es algo que pasó a fin de 2023. Y que un gobierno recaude menos dólares no está relacionado con que suba tanto la inflación. O sea, sí, lo único que te puede generar el hecho de que recaudes menos dólares es que aumente el precio del dólar y eso te puede generar un salto discreto en los precios en pesos, pero no tanto como para hacer que la inflación pase del 4% al 12% y que se triplique. En ningún país que tiene sequías, la inflación se triplica. Es un delirio lo que está diciendo. La inflación aumentó porque estaban emitiendo más dinero, en fin. Y, como si esto fuera poco, el logro del gobierno de Milei y de Adorni es a costa de actividad. La caída del nivel de actividad es fenomenal en la Argentina. Bueno, él dice que el hecho de bajar la inflación se consiguió a costa de que caiga la economía. Y de nuevo, le pregunto a él, ¿y cuál es la alternativa? ¿Cómo pasabas de ser el segundo país con más inflación del mundo? Porque sí, Argentina en 2023 cerró siendo el segundo país con más inflación del mundo detrás de Zimbabue. ¿Cómo hacías para bajar esa inflación sin que caiga la economía? A ver, contame. ¿Realizabas un ajuste del gasto público? ¿No lo realizabas? Si lo realizabas, ¿cómo lo realizabas? Pero no, él no lo cuenta y no lo cuenta nunca. ¿Por qué? Porque sabe que lo que hizo el gobierno está bien y que no había alternativa, pero lo único que hace es criticar porque básicamente está del otro lado de la vereda. El segundo gran logro del que habla Adorni es haber hecho... No sé quién le pone los efectos de sonido a este video, pero es un hijo de puta. Hecho el ajuste más importante de la historia argentina. Claro. No te cuenta. Sí, es verdad, nunca se hizo un ajuste de la magnitud del que hizo Milei en tan poco tiempo, así que medido en esos términos es el ajuste más grande de la historia argentina. ¿Sobre quién recayó ese ajuste? Bueno, si el logro es festejar que el gobierno es un ajuste muy grande, no tiene mucho que ver sobre quién recayó el ajuste, o sea, es otro tema, pero bueno, igual se lo tomo como válido, ponele. El 30%, uno de cada 3 pesos, los pusieron los jubilados. Esto es real, no se puede desmentir, es verdad que los jubilados participaron en un porcentaje muy grande del ajuste, aunque las jubilaciones ya se están recuperando. La tercera cuestión que plantea Adorni es que se estaba recuperando la industria y la construcción. Claro, respecto del mes anterior, porque si lo mirás en términos interanuales, la industria sigue 6 puntos por debajo y la construcción 20 puntos por debajo. Es como ir perdiendo 10-0 y hacer un gol. Bueno, mirar datos interanuales cuando tuviste un salto discreto al inicio de la serie es simplemente de burro o de malintencionado. Básicamente la idea es que si vos en un mes te cayó muy fuerte la economía y en los siguientes meses la economía se recupera todos los meses, eso quiere decir que la economía está rebotando, o sea que la economía está creciendo. Entonces eso vos te puedes dar cuenta si agarrás y ves la variación todos los meses de la economía. En cambio, si vos la ves de manera interanual, o sea agarrás los últimos 12 meses y los mezclás todos y haces solamente un número, claro, te va a mostrar que la economía está cayendo porque tiene mucha preponderancia la caída del primer mes y no estás contando la recuperación de los próximos, no sé, 6-7 meses. Es una burrada lo que está haciendo o obviamente algo malintencionado porque este chabón en realidad no es tan burro como para cometer ese error. Y además agregó como un gran éxito del gobierno que habían bajado el precio de los autos. Y me fui a buscar el precio del Toyota Corolla. Costaba en noviembre del año pasado 10,5 millones aproximadamente. ¿Sabes cuánto cuesta hoy? Bajó de 28 efectivamente a 27 millones, pero es un 150% de aumento. ¿Tu salario sabes cuánto aumentó? 130%. ¿Cuál es el éxito, Adorni? Bueno, el chabón en vez de agarrar el precio de todos los autos y hacer un promedio, que es lo que hizo Adorni, agarró el precio de solamente un auto. O sea, es como que yo te esté diciendo que todos los alimentos están aumentando porque hay inflación y vos me digas, no,
pero la banana no está aumentando. Sí, bueno, pero lo que hay que hacer es un promedio, no agarrar solamente el precio de la banana. O sea, de nuevo, es una pelotudez lo que hizo, y lo peor de todo es que no la hace de burro porque no es tan burro. Lo hace porque es un malintencionado. Bueno, hasta acá el video de Hernán Letcher. Personalmente es un tipo que me cae muy mal. Me doy cuenta como claramente es malintencionado, como a pesar de tener diferencias ideológicas y de yo pensar que el chabón tal vez es medio burro, la mayoría de las cosas que para mí están erradas son a propósito, y el chabón miente, es mentiroso. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Tenés acá arriba otro capítulo de esta serie, Inviables, así que puedes ir a verlo si te está gustando y si te gustó este video. Y por último, como siempre, te mando saludos.